Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y a cualquier otra persona que tenga acceso a este video, que el Señor lo bendiga. Hoy es 10 de abril, Viernes Santo. Por causa del aislamiento, nuestra enseñanza de Viernes Santo, conforme a la crucifixión, al juicio de la crucifixión de nuestro Señor, lo voy a enviar desde mi casa por medio de este video. Y vamos a basar nuestro mensaje de hoy en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 y desde el versículo 28. Tiene que ver con el juicio del Señor, sobre todo el juicio que dirige Pilato ante nuestro Señor. Ya él había sido interrogado en el Sanedrín, había sido acusado, y también estábamos viendo que Pedro, su discípulo, lo había negado, Judas lo había entregado. Pasaron muchas cosas entre el miércoles, el jueves, el lavatorio de los pies, la cena, la última cena, la celebración de la Pascua, obviamente, la oración en el Getsemaní. Y bueno, ya estamos aquí frente al juicio del Señor, el juicio romano. Pilato, el procurador romano, él estaba precisamente representando todos los intereses del imperio de César, y es ahí donde nos vamos a concentrar en este momento para mirar algunos detalles y algunas aplicaciones para alimentar nuestra fe, pero también para encontrar sentido a lo que la cristiandad en todo el mundo hoy no solamente celebra o conmemora, sino también lamenta. La cristiandad tiene una memoria histórica. La cristiandad depende de una memoria histórica. No somos salidos de la noche a la mañana. No fue algo que surge como una profecía espontánea, hablándolo en ese sentido, sino que basados en las Escrituras, la Santa Biblia, nosotros tenemos una fe sólida, una fe objetiva, que por medio del Espíritu Santo nos enseña realmente qué es lo que tenemos que creer, en qué tenemos que confiar, a quién tenemos que honrar, y nosotros realmente cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos, y también cómo hacemos para conocer al verdadero y único Dios. Voy a orar antes de empezar. Gracias, Padre, por este momento que nos estás regalando, y gracias por este devocional del viernes, el día donde tú te ofreciste en la cruz como el Cordero perfecto en propiciación por los pecados de los pecadores. Gracias, Señor, porque la cruz no solamente es un símbolo, la cruz tiene significado profundo. Y hoy, Señor, vamos a mirar muchas de las cosas que antecedieron a esa cruz y que tienen un significado muy aplicativo para nosotros y para todo el mundo. Que tú nos bendigas por medio de esta lectura. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Capítulo 18, según San Juan, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que lo suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. De las muchas cosas injustas y manipuladas precisamente por el Sanedrín, por el pueblo mismo, que digamos fue también manipulado por las autoridades en ese momento, se encuentra una verdad que en las líneas que acabo de leer obtiene mucha fuerza en el juicio mismo. Inclusive en la cruz del Señor la acusación fue esa. No fue solamente lo que decía el Sanedrín acerca de que se autoproclamó hijo de Dios, porque para eso el mismo delegado romano, Pilato, le dice: pues júzgalo por esa blasfemia allá entre ustedes. Pero lo que ellos usaron precisamente fue un argumento político, y ese argumento político pues implicaba que Roma tenía que aplicar y ejecutar toda su estructura judicial, y esa estructura judicial pues llegaría obviamente al punto de la crucifixión en la acusación que le han hecho. Pilato empieza su interrogatorio preguntándole al Señor: ¿y usted qué fue lo que hizo? Pero hay algo muy importante que está en el versículo 33. Cuando Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Objetivamente, el juicio se basó en eso. El juicio humano se basó en eso. Porque si bien estamos frente al unigénito de nuestro Padre Celestial, estamos nosotros frente a nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, encarnado. La acusación humana es: este hombre se está haciendo rey o proclamando rey. Aquí tenemos que remitirnos de alguna forma, haciendo memoria a lo que los Reyes Magos años antes, 33 años antes, habían dicho cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén preguntando: ¿y dónde está el rey? Pues ese rey no solamente es el rey de una raza o de un pueblo judío, ese rey es rey sobre todas las razas y todo el mundo, inclusive sobre precisamente Roma en ese momento. Pues no tendría autoridad Pilato, no tendría autoridad Herodes, no tendría autoridad ningún rey, y actualmente no tendría autoridad ningún presidente, ningún parlamento, no tendría autoridad ningún ente gubernamental si el cielo no solamente lo autoriza, sino que en su propósito eterno
así lo decide. Nosotros podemos tener unas metodologías de elección de nuestros gobernantes o de que nuestros gobernantes estén en la silla presidencial o de gobierno, pero definitivamente el que pone y quita a los gobernantes es Dios mismo. Y estamos frente al juicio, donde un gobernante que puso Dios mismo está juzgando a nuestro Señor, Dios mismo, encarnado, pero con un propósito. Y es precisamente en esto que tenemos que concentrarnos, porque en comparación con los ladrones que se crucificaron o los crucificaron al lado de nuestro Señor, el Señor no tenía no solamente pecado, sino que no tenía ningún tipo de delito en el marco de gobierno en ese entonces. Siempre decimos, el Señor fue crucificado y a los lados estaban dos ladrones. Pero el canje que ofrece Pilato, un canje que ofrece de ¿a quién suelto? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás, el ladrón? Es algo triste, porque si recordamos el Domingo de Ramos, pues las personas guardaban mucha expectativa y lo expresaron en las alabanzas que ellos cantaban y gritaban y arengaban cuando el Señor Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén. 5 días después, estaban proclamando precisamente todo lo contrario. Así que no estaba el pueblo consciente de quién era realmente Jesucristo. No estaba el pueblo consciente de quién era nuestro Señor, pero lo alababan. Y así es el corazón humano. El corazón humano se acomoda conforme al favor que recibe no solamente de un prójimo, sino de el Dios que cree. Y el Dios al cual cree, así tal cual es el comportamiento y conducta de las personas. Entonces, podemos leer este texto siglos después y pensar cómo el pueblo pudo equiparar, es más, elegir a a Barrabás, por encima de Jesucristo. Sigamos la lectura. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado
mayor pecado tiene. Reitera el texto que Pilato es Pilato porque la autoridad fue dada por el mismo Señor. Es un propósito que muera en un juicio injusto. Y es triste ver la combinación de la maldad humana con la ignorancia humana. Nosotros en ocasiones no sabemos lo que adoramos. La Biblia lo advierte. Cuando el Señor está con la mujer samaritana le dice eso. Ustedes no saben lo que adoran. Y eso debe también ser para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que adoramos? ¿O a quién adoramos? Porque precisamente cuando vemos esto, vemos una combinación de intereses del gobierno romano, de la religiosidad judía y del pueblo mismo, cada uno cuidando sus propios intereses, pero también cada uno resintiendo de envidia y de celos por no obtener lo que el Señor Jesús representa en cada uno de los 3 marcos que les he presentado. Si Pilato se asusta y tiembla porque ese hombre es rey o hijo de Dios, no tiene que ver solamente con la superstición de Pilato, que históricamente se describe de él, sino tiene que ver con cómo tratar ese tipo de situaciones. Porque recordemos que Judea, que estaba precisamente bajo el dominio romano, y Pilato, que era su representante, era un pueblo o un lugar muy alborotado por muchas cosas, pero sobre todo buscando la liberación del yugo romano. Así que él tenía que ver con una historia del pueblo judío, historia reciente, digamos, en ese momento. Tenía que sofocar cualquier revuelta y cualquier sospecha de que alguien se levantara como caudillo, un caudillo guerrillero, un caudillo con discípulos, probablemente con un ejército. Estoy pensando cómo probablemente Pilato se acercaba a la situación. Por eso era difícil el manejo de la decisión o de la sentencia de Pilato. Y aunque obviamente aquí todos tienen grado de evasión, tanto Pilato como los judíos, los religiosos judíos, como el pueblo mismo, cada uno de esos marcos nos representa a nosotros. Cuando el Señor Jesús se presenta a tu vida, cuando el Señor Jesús llega a tu vida, ¿qué esperas de Él? El Señor Jesús no solamente llega para decir que es Rey de los judíos, o Rey del mundo, o Rey de la naturaleza. Es para decirte que es tu Rey. Por lo tanto, tú estás subyugado a su gobierno. Lo creas o no, tú estás sometido al gobierno del Creador y del Redentor. Tengas cualquier idea de la naturaleza o de la cristiandad o de las religiones, Cristo es Rey y Señor. Eso no se afecta. Que Pilato lo crea o no lo crea, que el Sanedrín lo crea o no lo crea, o que el pueblo un día lo alabe con hosanas y otro día lo sentencie a la crucifixión, no le quita absolutamente nada de una verdad absoluta.
Cristo es Rey. Y por lo que fue sentenciado, y por lo que fue puesto esa sentencia en una tablilla, en la cruz, sobre su cabeza, es por lo cual gran parte del mundo no se somete a la voluntad de Cristo. Muchos creen en Cristo, muchos dicen que precisamente Cristo es el Hijo de Dios, pero qué curioso, ni los romanos querían someterse a ese rey, ni los religiosos judíos querían someterse a ese rey, ni tampoco el pueblo querían someterse a ese rey, porque cada uno buscaba sus propios intereses. Me parece que la dificultad para someterse al reinado y al señorío de Cristo no está en no creer que Él lo sea, sino que la dificultad es que ya tú no dominas tu vida, tus propios gustos, tus prioridades, las metodologías, todo cambia, absolutamente todo. Y es interesante cuando ustedes ven la vida de los discípulos del Señor, eran unos y después fueron otros, fueron transformados. ¿Por qué? Porque su vida empezó a girar alrededor de Cristo. Y creo yo que el problema de la cristiandad es decir que son cristianos, pero su vida no gira alrededor de Cristo, porque aún sus pensamientos, sus deseos, sus prioridades, sus gustos o sus trasfondos prevalecen por encima del señorío de Cristo. Y lo que busca el Señor cuando nos muestra este texto es ver cómo Roma no estaba dispuesto a aceptar reyes aparecidos, digámoslo así, como caudillos. Pero, ¿qué decir de los religiosos? Desde entonces procuraba Pilato soltarle en el versículo 12, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces ahora el odio que los judíos tienen contra Roma o contra César se vuelve el aliado y se manipula de manera tal de que se presentan ellos como amigos del César. Así es nuestro corazón. Un día queremos algo con muchas ganas y otro día ya no lo queremos. O un día nos emocionamos con el Evangelio y otro día ya no. La pregunta es ¿por qué? Hay varias respuestas, no las voy a abarcar todas. Una es el pecado, y el pecado manipula el corazón y la mente de las personas y no las deja tener una estructura objetiva en su vida, porque se basan en el momento, se basan en las circunstancias, digámoslo así, del presente, o sencillamente no tienen la luz de Dios para priorizar los principios del reino de los cielos, para vivir conforme al reino de los cielos. Otra razón que va muy ligada a la primera, que es el pecado, es el corazón humano. El corazón humano nadie lo entiende. La Biblia dice que ¿quién puede entender el corazón del hombre si es lo más engañoso que existe en esta vida? Los judíos odian a César, pero aquí están diciendo lo contrario, solo porque se cumpla
el objetivo de asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón humano. El corazón humano siempre va tras su propia emoción y gusto y no quiere que ningún obstáculo esté frente a él y lo pasa por encima, por un lado, o lo desecha, siendo un principio estructural lo que está evadiendo. Cuando las personas mienten, cuando las personas están en situaciones comprometidas, cuando una persona, por ejemplo, está en la iglesia y después se sale y un agente de tránsito lo para por alguna infracción que ha cometido, es muy probable que ese cristiano que acabó de salir de alabar o de cumplir esté queriendo sobornar al policía. Y eso pertenece al corazón engañoso del ser humano. Y eso fue lo que se reveló aquí en el pueblo judío. Más que el pueblo judío, precisamente en los religiosos judíos. Entonces, versículo 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron camino a la cruz. Pareciera que uno nunca va a escuchar esto de los principales judíos y del pueblo judío. No tenemos más rey que César. ¿Qué hizo Jesús para que alimentara tanto odio? ¿Qué hizo Jesús para alimentar tanto rencor y resentimiento? La respuesta es: vino a presentar el reino de los cielos. Y como él mismo le dijo a Pilato, el reino del Señor no es de acá, es del cielo. Tú y yo, que hemos creído en el Evangelio y en la cruz y en el propósito de la cruz y de la muerte de nuestro Señor, debemos ser conscientes de que nuestro reino no es de este mundo. Y aunque vivimos en este mundo y cumplimos las normas de este mundo, tenemos nuestro consuelo, pero también tenemos una realidad fuerte y palpable en nuestra vida de que somos embajadores en un mundo transitorio. Esto pasa. Tu trabajo, que es tan exigente, tus estudios, tu familia, todo lo que tú tienes como prioridad, tus ingresos, tu salud, que inclusive se han visto modificados por causa del aislamiento que tenemos por el contagio del COVID, son secundarios. Porque precisamente el Señor nos está llamando la atención en qué reyes tenemos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, pero que al mismo tiempo estamos diciendo: sí, Jesús, tú eres rey. Otra razón por la cual las personas no quieren creer o someterse más bien al señorío de Cristo es esa: que sus propios reyes se tienen que ver sometidos al Rey de Reyes.
¿Cuál es tu rey? Voy a decirlo de otra forma. ¿Cuál es tu Dios? Si los romanos crucificaron al Señor y la causa fue, Él muere por ser rey de los judíos, pero los judíos dicen, no, Él muere es por hacerse hijo de Dios, ambas cosas son verdad. Yo te quiero plantear la siguiente pregunta, ¿cuál es tu rey? Rey es todo a lo cual sirves. Pero también se puede plantear de la siguiente manera, ¿cuál es tu Dios? Dios también es todo aquello a lo cual sirves con prioridad afanosa, ansiosa y con muchos deseos de que seas retribuido por ese rey o por ese Dios. Y estoy seguro que si tú te revisas y que si el Espíritu Santo asiste a tu vida, te vas a dar cuenta que tú servías o sirves a dioses y a reyes que inclusive desconocías que te dominaban tanto. Pueden ser cosas lícitas, tu alimentación, tu ejercicio físico, tu familia, tus logros profesionales, lo que sea, como pueden ser cosas supremamente negativas. La mentira, el licor, el consumo de drogas, el asesinato, el maltrato intrafamiliar, la agresión. ¿Cuál es tu rey? ¿Cuál es tu Señor? Porque te cuento algo. A este rey y Señor lo crucificaron, pero resucitó al tercer día. Y vive, y domina, y gobierna todo, y tu vida también. Pero los otros reyes y dioses que tú has creado en tu propia vida perecerán. O mejor, te van a hacer perecer a ti también. Perecerás con ellos. Pero nuestro Señor resucitó. La tumba está vacía. Por eso celebramos. Y si bien el símbolo de la cruz es importante, más importante es que en tu corazón esté el símbolo de la resurrección, la vida eterna, el Espíritu Santo en tu vida. Que el Señor te bendiga con la iluminación del Espíritu Santo para creer esto, para que Cristo no sea solamente algo nominal o algo de una imagen tradicional que se celebra en muchos países o naciones del mundo, sino que Cristo esté en tu corazón y que el trono de Cristo esté en tu vida, en tu corazón, porque ya Cristo está reinando sobre todo y sobre ti también, pero te está llamando a que te arrepientas, a que dejes a un lado tus reyes, a que dejes a un lado tus dioses y creas en el único Rey y Salvador y Señor de todas las cosas, incluyendo tu propia vida. Que priorices todas tus actividades debajo del señorío de nuestro Señor. Jesucristo vive. Que el Señor te bendiga, hermano. Gracias.